hablar, sin llorar como niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar una vez más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gloria a Dios. Que no se saludan, Cristo te ama, salúdense. Como ya explicó nuestro pastor, él tuvo que viajar a ver a su papá, que muy merecido se lo tenía, de estar con él antes, pues está enfermo, ¿no? Él aprovechar que se encuentra con buena salud para poder disfrutar de él. Y pues me pidió si podía cubrirlo el día de hoy, y pues con gusto aquí estamos, ¿verdad? Y esta noche traigo, ¿soy muy fuerte o soy yo? ¿Ah? Sí, bueno, eh, es que me asusto de mi propia voz. Traigo el Salmo 34, es un salmo que David escribió cuando estuvo huyendo de su suegro. Y vamos a leerlo. Van a ser los primeros 8 versículos del Salmo 34 y los voy a empezar leyendo. Y dice: bendiciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el último versículo dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él, ¿verdad? Entonces, en la vida tenemos todos muchos retos. Tenemos el reto de cuando emprendemos un matrimonio. No sabemos si va a funcionar o no va a funcionar el matrimonio, pero nos arriesgamos, tomamos la decisión de hacerlo y gracias a Dios aquí hay matrimonios que han perdurado muchísimos años. Cuando hay que comprar una casa también es un reto porque no sabemos si vamos a poder pagarla, no sabemos si vamos a tener el trabajo. Con nuestros hijos no sabemos cómo nos van a salir, si nos van a salir bien, nos van a salir mal, si vamos a padecer con ellos o no. Decisiones de trabajo son un reto también. Entonces la vida está llena de retos. Y aquí David en el versículo 8 nos deja un reto y dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad, pruébenlo, prueben esto y vean que Jehová es bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres un Dios vivo, un Dios en el cual podemos confiar, un Dios que está atento a las necesidades de su pueblo. Y te agradecemos, Padre, porque el mundo no puede decir esto, pero nosotros sí. Nosotros clamamos: Abba, Padre, y tú nos respondes, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu amor hacia nosotros, aún sin merecerlo. Siempre estás atento, Señor. Gracias por tu protección, gracias por tu amor, gracias por la salvación. En Cristo Jesús. Amén. Este salmo se cree que se escribió durante el periodo donde Saúl estaba persiguiendo a David. Y
ahorita estamos estudiando el libro de Primera de Samuel y en un par de semanas vamos a llegar a este estudio en el cual David, después de que venció al gigante Goliat, después de eso Saúl le dijo que se podía casar con su hija, pero le dijo, tienes que matar a 200 filisteos y tienes que traerme el prepucio de ellos, pensando que lo iban a matar. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que David se convirtió en un gran guerrero. Tanto que la gente empezó a cantar aquel Saúl que mató a los 1000 y David que mató a los 10,000. Entonces Saúl empezó a tener celos de David al punto en que intentó matarlo 2 veces. Entonces David le preguntó a Jonathan, el hijo de Saúl, para verificar si su papá lo quería matar, y al final de cuentas pues, le dijo que sí. Entonces David salió huyendo de la presencia de Saúl y llegó a cierto lugar de los filisteos, precisamente la ciudad donde el gigante Goliat vivía. Ahí fue donde llegó David a esconderse. Y veamos lo que sucedió ahí en Primera de Samuel 21, del 10 al 15. Dice el 10, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Primera de Samuel 22, del 10 al 15. Perdón, 21. Gracias. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo ¿qué? Gran temor de Aquís, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo aquí a sus siervos, he aquí, ¿veis a este hombre demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Entonces vemos a David con gran temor, fingiendo ser alguien que no era. Un gran guerrero, ahora vemos a una persona atemorizada con gran temor. Y la pregunta que quiero hacerles a ustedes, ¿cuántos de nosotros alguna vez no hemos sentido temor de algo y hemos cambiado nuestra forma de ser, nuestra personalidad? Tal vez en nuestro trabajo, tal vez pretendimos no ser cristianos por no comprometernos, o pretendimos que no conocemos de Dios por temor a que nos hagan algo. David hizo eso. David tuvo gran temor y él fingió ser quien no era, para poderse también librar y salvar su vida, claro está. Pero pretendió ser otra persona. Y de ahí, cuando salió de ahí, dice que se fue a la cueva de Adulam. Y ahí llegaron a él personas que estaban afligidos, endeudados y afligidos de espíritu. Estaban peor que él. Y él se convirtió en el rey de ellos. El rey de los afligidos, de los endeudados y los que estaban tristes de espíritu. Y ahí fue donde él compuso este salmo, donde empieza con una alabanza a Dios, cantando, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y me imagino que empezaron a entonar todas las personas que estaban ahí delante de David, este canto, este himno, este salmo, o esta poema, cantando la alabanza a Jehová. Entonces vemos que David es un hombre que tenía el corazón lleno de alabanza. Aunque estaba atemorizado, aunque estaba pasando por problemas difíciles, él no dejaba de alabar a Jehová. Y si comparamos a personas de la Biblia, las cuales pasaron por tribulación, y podemos ver un contraste. Juan el Bautista, cuando fue encarcelado, ¿qué fue lo que dijo? Pregúntenle a Jesús si es él el que ha de venir o esperamos a otro,
Lo que yo me estoy pudriendo aquí en la cárcel y no veo que pase nada. ¿Qué tal Elías? Elías le pidió a Jehová que le quitara la vida y dice, basta ya, Jehová, quítame la vida. Después de haberse enfrentado los sacerdotes, más de 300 sacerdotes, haberlos matado por Jehová, después una mujer lo espanta y sale y se esconde, diciendo, soy el único que queda sobre la tierra de los profetas. Se atemoriza, Jehová, quítame la vida. ¿Qué tal Job? En el capítulo 3, después de que perdió a sus hijos, su hogar, todos sus bienes, también le dice a Jehová, le dice, sea maldecido y sombrío el día en que nací, y no cuide Dios de ese día. Está en Job 3. Y también, en lugar de darle alabanza y gloria a Jehová como David lo hizo, estas personas se estaban quejando de Jehová, se estaban quejando de Dios. Pero David empieza con una decisión, y la decisión era de adorar a Jehová. En el Salmo 34:1 lo leemos, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora, cada uno de nosotros decidimos cuáles son nuestras prioridades. Usted decide cómo va a enfrentar los problemas. Usted decide cómo va a enfrentar los tiempos difíciles. ¿Vas a alabar a Jehová en tiempos difíciles o te vas a quejar de Jehová? Hay que tener un corazón de alabanza y de gozo aún en medio de las tribulaciones. Difícil es, porque lo es. Pero David, que él estaba pasando tiempos difíciles, pero aún así en su boca siempre había un himno de alabanza. Y por eso es que se dice que él tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él siempre estaba de continuo alabando y alabando al Señor. El cristiano tiene que decidir adorar a Dios. Si no lo hace, las preocupaciones de la vida tomarán el tiempo precioso de la adoración. Cuando empezamos a pensar en los problemas, en las situaciones difíciles que tenemos y nos empezamos a ocupar de ellos, poco a poco nos estamos apartando de la alabanza de Dios. Nos estamos apartando de Él sin darnos cuenta, cuando en verdad deberíamos estar alabándole. David adora a Jehová en todo tiempo. En el Salmo 101, versículo del 1 al 15, él sigue alabando a Jehová. Y dice el Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que se sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sí, todos los beneficios que el Jehová tiene para ti cuando tú alzas tu voz en alabanza a Jehová. Increíble, ¿no? La gran diferencia que hace una alabanza de gozo en lugar de quejarnos. El salmista también dice que la adoración debe estar centrada en Dios. Se debe concentrar en Él. Y dice en el versículo 2 del 34, dice, en Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. No debemos gloriarnos a nosotros mismos, porque el que nos hizo y nos salvó es el que merece toda la honra y toda la gloria. Nosotros no somos nada. Nosotros ni siquiera merecemos ser hijos de Dios. Pero Él en su misericordia y en su amor envió a su Hijo Jesucristo para que muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y ahora podemos decir, Abba Padre, y hoy podemos venir ante su presencia sin ningún estorbo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos abrió el camino para poder estar ante la presencia de Dios. Y debemos gozarnos en eso. En el versículo 3 dice, engrandecer a Jehová conmigo, ensalcemos juntos su nombre. Cada vez que estemos gozosos, juntémonos con alguien y démosles gracias al Señor y alabemos al Señor y démosle la alabanza debida a su nombre. Y David reta a todos a que prueben. En el versículo 8, como dije, dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Se probad y ved que es bueno. Nahum 1:7 dice,
Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Cuando estaba yo preparando el estudio, en el trabajo hay una persona que también conoce de Cristo. Y le comenté, le voy a dar el Salmo 34. Me dice, ¿y tú crees que ese salmo aplica para todos? Dice, porque no todos los salmos aplican para todos. No todas las promesas son para el pueblo de Dios. Y le dije yo, pero este sí. Porque dice, todos los que en él confían. Y si usted confía en Jehová, tenga la certeza, tenga la seguridad de que el Señor va a escuchar su oración, va a escuchar su petición y lo va a socorrer en el día de angustia, en el día de tribulación, en el día que usted se encuentre mal. Clame al Señor y diga, Padre, oye a este pobre y socórrele. Y créanme que Él va a socorrerte. Ahora, ¿por qué lanzó David este reto? Dice, el Señor le había librado de sus temores. Dice el versículo 4, Él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice de algunos, ¿verdad? Dice de todos. Ahora, hay temores que son buenos. Uno cuando sus niños están pequeños, les dice, no toques el comal porque te vas a quemar. Y los niños les da temor de tocar el comal porque, o cuando van a cruzar la calle, ten cuidado cuando cruces la calle, mira para la izquierda, para la derecha y mira las luces que tienen en rojo para que puedas pasar, en verde, para que puedas pasar. Entonces les inculcamos cierto temor, ¿no? Entonces hay temores buenos, nuestro cuerpo está diseñado a darnos cierto temor para prevenirnos de muchas cosas. Pero esos son los temores buenos, pero el temor que David estaba sintiendo era un temor que lo tenía atrapado, lo tenía amarrado, que él no se podía librar. Pero aún así él sabía cuál era la solución para sus temores. Él sabía a dónde podía acudir. En primera de Juan 4:18, a ver si lo encuentro. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y yo sé que, dice, entonces no ha sido perfeccionado, porque todos tenemos temores, ¿no? Pero debemos perfeccionarnos, debemos seguir adelante tratando de hacer esos temores a un lado de nosotros. David, cuando sintió temor, dice, oró y dice, busqué a Jehová. ¿Quién de nosotros no ha sentido temor? ¿Quién de ustedes no ha sentido temor? ¿Usted ha sentido temor? Yo creo que todos hemos sentido temor. De perder a un ser querido, de perder el trabajo. ¿Qué va a suceder si me enfermo? ¿Qué va a pasar con mi familia? Tenemos temores. Todos nosotros tenemos temores. Es difícil tratar de evitarlos. Están en nuestra vida. La oración respondida convirtió a David en un creyente que alababa. Salmo 138, del 1 al 4. Dice David, Salmo de David, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Sí, entonces vemos que la alabanza que David está dando es para que el pueblo la escuche y también se den cuenta de que Jehová es poderoso, de que Jehová es grande, de que para siempre es su misericordia. Ese es el Dios que David alababa. Ahora, David tenía muchas razones para temer. Cuando estaba joven era pastor de ovejas. Y dice, cuando pastoreaba, se enfrentó varias veces a osos, se enfrentó a leones, y el pastor lo dijo la semana pasada, habló precisamente de ese tema. Y lo vimos en 1 Samuel 17:34. Vamos a leerlo rapidito.
Primera de Samuel 17:34. Y dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba de la mano la quijada y lo hería y lo mataba. Y vemos que era, como dice el pastor, dicen que era pequeño, pero tal vez no lo era para tener la fuerza que tenía para matar a ese león o a ese oso. Pero vemos que, me imagino que se atemorizaba, yo creo, cuando miraba a un león, a un oso. Yo los he mirado de cerca y yo he salido corriendo, para nada. Entonces vemos que David tal vez sintió temores, también cuando se enfrentó al gigante Goliat. Ahí mismo en Primera de Samuel 17:39 al 58, vimos la historia la semana pasada también. 39 al 58 dice, y ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y David dijo a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó mano de aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas contra mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces vemos que se enfrenta al gigante. ¿Quién no va a tenerle cierto temor a un gigante, no? Pero a la vez David sabía en quién había confiado. Él sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él y que lo iba a socorrer. Entonces vemos que David buscó al Señor cuando tenía temor. La paz de Cristo calma nuestros temores, dice el versículo 5 del Salmo 34. Dice, y los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro avergonzado. Dios es más grande que nuestros temores. ¿Qué razón hay para que tengamos temores? El Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces vemos que Jehová es nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién hemos de atemorizarnos? ¿De quién? El Señor le había librado de sus angustias, dice el versículo 6. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Lo libró de todos sus temores y ahora lo libra de todas sus angustias. A veces todo lo que podemos hacer es clamar a Jehová. Hay problemas en nuestras vidas que están fuera de nuestro alcance. Tal vez una enfermedad mortal llega a nuestra familia. Tal vez un ser querido se pierde espiritualmente. Tal vez pasa a mejor vida un ser querido. Y no tenemos palabras. No tenemos palabras ni siquiera qué decir al Señor. Entonces lo único que podemos hacer es clamar a Jehová. Y estos son momentos de temor. Este año que pasamos, yo pienso que todos estábamos atemorizados, incluyéndome yo. Todos pasamos temor porque no sabíamos qué es lo que iba a suceder. Si íbamos a poder sobrevivir esta enfermedad, este virus.
Y hasta el día de hoy hay cierto temor. Y no solo por eso, pero por diversas enfermedades, por diversas cosas en nuestra vida, por el trabajo, por nuestros hijos, por nuestra familia. Tantas cosas por las cuales estamos atemorizados. Pero también son de edificación de la fe. Muchas veces la mayor parte de los problemas son para edificarnos, para que crezcamos en nuestra fe. Primera de Pedro 1, 6 al 9. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, seas hallados en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que nuestra fe se prueba con el fuego. Y muchas veces tenemos que pasar por tribulaciones para poder aprender a depender de Jehová. Para que en medio de la tribulación, en medio del problema, clamemos, Abba, Padre, socorre a este pobre y líbralo de sus angustias, líbrame de los temores. Te alabo, Padre, porque sé que tú tienes el control. Porque sé que tú tienes el control del universo, el control de mi vida y de todo lo que me rodea. La necesidad del hombre se convierte en oportunidad para Dios. Y eso es cierto en nuestra salvación. Muchos de nosotros hemos venido a Cristo por un problema. Muchos de nosotros, si estuviéramos bien en nuestra vida, si la estuviéramos pasando bien, con un buen trabajo, con dinero, tal vez ni nos hubiéramos acercado a Cristo. Pero tuvo que llegar algo trágico a nuestra vida, algo difícil, un tiempo de sequía, para poder venir y buscar de Cristo y rendirnos a sus pies. Entonces, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, es ahí donde clamamos a Dios. Padre, sálvame. Así como Pedro cuando empezó a caminar en el agua que se hundió, lo único que alcanzó a decir es, sálvame. La oración más corta que se ha escuchado en la Biblia, sálvame. Y muchas veces pasamos todo eso para poder llegar a la salvación, para poder llegar a venir a conocer de Cristo Jesús. David encontró que el Señor estaba listo y que estaba dispuesto a ayudarle. Dios lo libró de todos sus temores y angustias, una liberación completa. Y Él puede hacer lo mismo contigo y conmigo. Si lo hizo con David, aquí el secreto es, dice, los que confían en Él. ¿Confía usted en Dios? Pues tenga la seguridad de que el Señor lo va a socorrer en el tiempo de angustia. El Señor le había librado en tiempos de peligro. Dice el versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aún en tiempos de peligro se pudo sentir seguro. Aquí mismo el Salmo 27, cuando empezamos, sigue diciendo del 2 al 6. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Y vamos a poder ver a nuestros enemigos que nos rodean. Y ellos van a decir, mira cómo lo ha exaltado Jehová, cómo lo ha engrandecido Jehová. La liberación de Dios hacia su pueblo lo encontramos en toda la Biblia. Y
Y no importa muchas veces qué es lo que hayamos hecho. Muchas veces podemos pensar, hermano, pero yo la he regado tanto, he cometido tanto pecado, mis pecados han sido tan grandes que no creo que Dios me pueda socorrer. No creo que Dios me pueda rescatar de donde estoy, en el hoyo donde estoy hundido en este momento. Voy a contar una historia de 3 reyes que fueron 3 generaciones. Y el primero hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, que fue el rey Ezequías. El rey Ezequías dice que fue uno de los mejores reyes de Judá. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. Dice que mandó quitar todas las estatuas, todos los lugares altos, reparó parte de los muros, reparó el templo. Y hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Y él tuvo una enfermedad terminal. Y el profeta Elías fue y le dijo, ¿sabes qué? Ezequías, te vas a morir. Prepara tus cosas porque el Señor te está llamando a su presencia. Solamente te dio oportunidad de que prepares tus cosas y pongas tu casa en regla para que pues te vayas con el Señor, te mueras. Entonces dice que Ezequías empezó a orar a Jehová y el Señor en su voluntad permisiva, que la voluntad perfecta de Dios era que él muriera, pero en su voluntad permisiva le dio 15 años más. Y durante esos 15 años más, él tuvo un hijo de nombre Manasés. Y este Manasés fue tan malo, más malo que la sal, que dice que hizo todo lo contrario a que su padre Ezequías hizo. Él reconstruyó todos los altares, empezó a adorar a los ejércitos de los dioses, llevó adentro del templo, levantó altares, llevó sus dioses y alababa y se engrandecía con sus dioses dentro de la casa de Jehová. Y no solo eso, sino que pervirtió a todo el pueblo de Judá. Lo pervirtió a hacer lo malo y a la idolatría y a adorar a muchísimos dioses. Tanto que al final pagó las consecuencias de su pecado. Tal vez pensó que no iba a pasarle nada por lo que estaba haciendo, pero el juicio siempre llega. Entonces dice que los asirios llegaron y se lo llevaron cautivo. Vamos a leerlo en 2 de Crónicas 33, del 10 en adelante. Aquí es que lo encuentro. Segunda de Crónicas 33, del 10 al 13. Lo voy a leer del 9. Dice Manasés, pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y el versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. O sea, todavía Jehová en su misericordia le estaba dando la oportunidad de que se arrepintieran. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahora, se cree que los asirios eran tan malos, eran tan buenos torturadores, que muchas veces hasta le arrancaban la piel a las personas. Y cuando habla de que lo llevaban encadenados con anzuelos, los ponían en sus labios y con eso los iban jalando. Entonces, Manasés experimentó todo eso. Y dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillándose grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén
a su reino, entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Vemos que Manasés tuvo la oportunidad de arrepentirse y hizo tres cosas. Primero, pidió perdón. Pidió perdón por el pecado que había hecho. Segundo, se humilló ante la presencia de Jehová. Se humillado grandemente en la presencia de sus padres. Y segundo, terminó orándole y rogándole al Señor que lo perdonara. Pero eso no fue todo. Cuando él fue restaurado, cuando él fue perdonado, dice que él volvió nuevamente a Jerusalén y empezó a quitar todo lo que había construido y volvió nuevamente a introducir la palabra de Jehová. Y volvió a la adoración en el templo, alabando al Dios de sus padres. Pero ¿qué pasó después? Él tuvo tiempo de arrepentirse y no importa lo que hayas hecho, el Señor te puede perdonar y restaurar. Solo tienes que hacer lo que hizo Manasés: orar a Dios, arrepentirte ante la presencia de Dios. Él no tuvo la oportunidad, pero las consecuencias del pecado siempre siguen. Y Manasés también tuvo un hijo del nombre Amón, y él también fue rey de Judá. Dice que a los 22 años él obtuvo el reino de Judá y solamente reinó por 2 años. Y vamos a leerlo para que... Segunda de Crónicas 33, 21 al 24. Son solamente poquitos versículos. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, su padre. Antes bien aumentó su pecado. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Entonces vemos que él tal vez pensó, haber maquinado en su mente, dijo, mi padre vivió en pecado tantos años y no pasó nada, y no pasaba nada. O sea, hacía su pecado y pecaba, y al final de su vejez se arrepintió. Y desafortunadamente así es como muchas personas piensan el día de hoy. Después vengo a Cristo, después voy a la iglesia. ¿Para qué? Todavía tengo mucho tiempo para disfrutar la vida, especialmente la juventud. ¿Para qué estoy joven? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a conocer del Señor? Si la vida es tan buena, el pecado es tan rico, pero no saben que la vida se puede acabar en un instante. La vida se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos. Y no vas a tener tiempo de arrepentirte. Y eso fue lo que le pasó a Amón. No tuvo tiempo de arrepentirse. Llegaron y lo mataron. David era un hombre que se humillaba ante la presencia de Dios. Por eso cuando Saúl lo perseguía, fue librado, y cuando se vio rodeado de enemigos, encontró protección en Jehová. Como dice el Salmo 25, del 16 al 21. Y está clamando a Jehová y dice, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. ¿Quién de nosotros no ha estado solo y afligido? ¿Quién de nosotros no ha sentido la soledad, aunque estemos rodeados de gente, y sentir que estamos solos? Que nadie nos aprecia, que nadie nos toma en cuenta. Una soledad aún estando en un mundo de gente. Y decía, estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen.
Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel. Entonces vemos cómo es que David todo el tiempo en la angustia, en la necesidad, siempre estaba de continuo en alabanza a Jehová. Salmo 28, de 6 al 7. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi canto alabaré. Con mi canto alabaré. O sea, cantemos y alabemos y demos honra y alabanzas a nuestro Dios. Porque Él es el que te libra, porque Él es el que te perdona, porque Él es el que te rescata, porque es el que se socorre en medio de la tribulación y de los problemas. Alaba a Jehová. Versículo 8 del Salmo 34, termina David con ese reto y dice, probad y ved que Jehová es bueno. Probad y ved que Jehová es bueno. Los que acuden a Dios encuentran que Él es bueno. Y ese reto es el que debemos llevar a nuestros hogares. En confiar en Jehová y saber y tener la certeza de que Jehová es bueno y que te va a rescatar en medio de la tribulación. Vamos a orar y vamos a poner un canto ahorita en la computadora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado. Yo sé, Padre, que es difícil hacer a un lado los temores. Yo sé que es difícil, Padre, no sentirse muchas veces solo, afligido. Pero, Señor, los que claman a ti tienen el socorro. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por estar siempre atento a nuestras necesidades. Te alabamos y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. No lo voy a cantar yo, ¿eh? Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y toda vergüenza de su rostro fue quitada. Los que miran
esperanza